Valerza, aquí en De 7 a 9 recibimos a Facundo Travaini. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Gracias por estar acá con nosotros. Por favor. Para hablar de temas tan importantes. A ver, Facu, si nos ayudas a entender. Sí. Impuesto país, impuesto a las ganancias. Sí. ¿Cómo vamos? Y vienen de la mano, A ¿no? ver. Ahora, porque vamos a hablar de estos temas, que la vez pasada también estábamos con el tema de las canillas, los cambios que venían de la parte económica, ¿no? Ahora, el ministro de Economía había ya hace unos meses venía anunciando que la intención era que a partir del 1 de septiembre, ahora ya dentro de 2 semanas, bajaban el impuesto país. Esa era como la gran noticia, Sí. ¿no? ¿Qué quiere decir? Bajar el impuesto país, pero solamente para importaciones, ¿no? Porque estaba la duda, y nos habían consultado varias veces, si bajaba el impuesto país también para la adquisición de dólares, para el atesoramiento, ¿no? Porque viste, cuando vos compras el famoso dólar Tenés ahorro, grabado. tenés grabado también ahí el impuesto país el 30%. Bueno, para eso no. Para eso va a continuar la misma alícuota, va a continuar el mismo porcentaje. O sea, yo quiero comprar dólares hoy, tengo impuesto Sí. país en un mes y en 3 meses sigo teniendo impuesto Lo país. vas a seguir teniendo. La intención es bajarlo del 17,5 al 7,5% para importaciones. ¿Bien? Para eso sería el fin. Ahora, de acuerdo a esto, surgen algunas dudas o algunas consultas también, ¿no? ¿Por qué? Porque al vos bajar el impuesto, baja la recaudación. Y estamos en un momento en el que Argentina necesita recaudar, ¿no? Justamente por el vencimiento de las deudas, Sí. los pagos que hay que hacer con el Fondo Monetario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces surgen ahí algunas dudas. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos bajás el impuesto y pensás a recaudar menos, ¿cómo vas a hacer? Es también ahí que surge o va de la mano con el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque en el paquete fiscal que se aprobó vuelve el famoso impuesto a las ganancias, donde pasan a tributarlo ahora de nuevo 1 millón de trabajadores más o menos. Más o menos, ¿con Bien. qué ingreso? Ahora, bueno, ¿qué es lo que pasa? Ahora en septiembre también se vuelve a subir el mínimo no imponible para eso. Por ejemplo, para un trabajador soltero, ¿no? Sin hijos, el bruto mínimo era 1.800.000 pesos para empezar a tributarlo. Ahora eso, ¿qué pasa? Se va ajustando y se toma la inflación de junio, julio y agosto, que es más o menos un 12,9%, 13% lo que se estima, de acuerdo a lo que dé la inflación de agosto, que va a ser más o menos parecida a la del mes anterior, es lo que dicen muchas consultoras, ¿no? Entonces va a pasar de 1.800.000 a 2 millones brutos. Bien, y quiere decir que de eso tenemos que hacerle todas las deducciones para sacar el neto, ¿no? Pero se va a incrementar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al volver el impuesto a las ganancias, se espera que eso compense la baja de la recaudación del impuesto país, ¿no? Entonces, en realidad es como que, ¿qué pasa? Al bajar el impuesto país reduce la recaudación y el impuesto a la ganancia lo compensa. Ahora, ¿qué beneficios debería tener? Y digo debería, subrayado, ¿no? Y en potencial, Exactamente, probable. el tema del impuesto país. Que al bajar el impuesto a las importaciones, ¿no? Hay muchos bienes en Argentina que se importan, que no se producen acá, no son nacionales, ¿no? Desde un paquete de fideos hasta autos. Autos, por ejemplo, el otro día leía, no le quiero errar, pero más o menos un 70% de los ingresos de la venta de los autos son importados, de México, de Brasil, etcétera, ¿no? Entonces se supone que esta baja del impuesto país debería reflejarse en una baja de precios, ¿no? En un montón de cosas, por ejemplo, alimentos, autos, etcétera. O sea que deberíamos verlo. ¿Por qué te digo deberíamos? Porque el miedo ahí, ¿qué pasa? Es que con toda la recesión que hubo y la baja en las ventas, por ejemplo, supermercados, que fue algo muy notorio, ¿cuál es el miedo? De que esta baja el impuesto país, lo que no hagan es decir, bueno, mira, yo venía teniendo un margen de ganancia muy chiquito, ¿no? Por el aumento de los precios, por la baja de las ventas y demás. Entonces, aprovecho esta baja en las importaciones en el impuesto para ensanchar mi rentabilidad. ¿Sí? No sé si me explico, ¿Se entiende? Sí, ¿no? clarísimo. Entonces, la idea es que si yo te bajo el impuesto, te hago pagar menos para que importes, bajame los precios. No lo mandes vos a tu ganancia. Decir, bueno, ahora gano más, ahora me cuesta menos, gano más, entonces no te bajo el precio. Es un poco ese el temor, que acompañen también la parte empresaria. Exacto, y ahí iba mi interrogante. ¿Qué es lo que pasa cuando vos importás, cuando vos traes? Sí. ¿Y cómo favoreces a la industria local? ¿Cuál es la ganancia que va a tener la industria local? Que creo que está vinculado con todo esto, pero es otro punto de vista. Bueno, totalmente es otro punto de vista. Esto ya es una opinión un poquito más personal, ¿no? Lo que favorece acá un poco también es el tema de la competencia. Bien, justamente el tema de la baja de los impuestos. ¿Por qué? Porque al bajar los impuestos haces más
¿cómo te puedo decir?, más accesible el tema de la importación, entonces eso también obliga a que regule un poco el precio, ¿no? Es decir, como ahora la competencia del importador es más agresiva en ese sentido, también obliga, ¿no?, a la producción nacional un poco a equiparar ahí, ¿no?, al estar constantemente equiparando el tema precios, costos y rentabilidades. ¿Y a vos te parece que este tipo de ecuación puede funcionar en Argentina? Que Argentina tiene sus ribetes muy particulares, no responde a ningún modelo económico, siempre los modelos económicos aquí se rompen como cristal. ¿Cómo Totalmente. lo ves? En realidad yo creo que acá pasa por otro lado más que por el modelo económico, porque vos podés ser el genio de la economía, vos podés tener la mejor hoja de ruta, digamos, económica, pero si no lo valida la sociedad no sirve de nada, ¿no? O sea, si no lo termina validando la sociedad, los trabajadores, nosotros, ese plan económico no te sirve por más bueno que sea. ¿Y vos la ves, ¿no?, a la gente con ganas de validar este proyecto? Y ¿Cómo se percibe? Para mí, puntualmente, hay un problema acá de credibilidad, ¿no? Es la confianza que yo tengo en todo lo que vos me estás diciendo que termine pasando. Como este ejemplo que te daba, che, yo te voy a bajar el impuesto, entonces espero que la parte empresaria me baje los precios, ¿no? O sea, es ir de la mano. Entonces, para mí acá es un tema de credibilidad, ¿no? Que justamente de aquí para adelante yo confiar en que lo que me estás diciendo va a pasar. Entonces, como yo confío con el bolsillo. Apuesto, digamos, a que esto va a ir mejor. La lógica te dice que sí, pero bueno, de la teoría a la práctica, viste que nada. Hay muchos factores en el medio que hay que tenerlos en cuenta y hay que ver cómo va evolucionando esto en el tiempo. Wow. Es abrir la cabeza y pensar en una Argentina en razón de números, pero también en razón a lo que la misma gente que votó puede tomar la decisión de que funcione o no. Exactamente, exactamente. Así que hay que ver con el tiempo, bueno, ahora como te digo, porque se decía que esto iba a ser a partir del 1 de septiembre, otros decían, no, mira, vamos a estirar hasta fines de septiembre, entonces, bueno, nada, va a depender cuando termine sucediendo justamente, ¿no?, de ver cómo impacta. Cuando realmente ya veamos que está efectiva la baja del impuesto, cómo impacta en los precios, si bajan los precios o no, porque hay que ser muy sinceros, hoy en día la verdad que la situación económica para cualquier familia no es muy buena, seguimos en épocas de crisis a pesar de todo, como bien lo mencionaban hace rato, Argentina es un país caro, ¿no? Si vos comparás el poder adquisitivo del ingreso de las personas, ¿no? Es un país caro, entonces esperamos que este impuesto justamente lo que haga es aliviar un poco la carga, ¿no?, y que el dinero pueda rendir un poco más. Facu, realmente un placer hablar con vos porque lo explicas de una manera tan bonita y tan sencilla que creo que aquí en el piso fue un silencio tremendo, lo entendimos todo. Gracias por estar con nosotros, te esperamos el miércoles. Bueno, cómo no, también invito a todos los televidentes que nos están viendo a que nos consulten por ahí cualquier consulta y demás. Es muy bueno en época de crisis estar asesorados sobre todo, ¿no? ¿Cómo tienen que hacer? ¿Dónde tienen que ir? Tienen que vernos en @valerzainversiones por todas las redes sociales. Y si no, se acercan por la oficina, en calle Alvear 499, de 8:30 a 13 y de 14 a 17 horas. Muchísimas gracias. A vos. Hasta la próxima.